Discusión 2. Estructura cristalina. Iniciaremos completando la tabla con las características de los tipos de estructura estudiados en las clases. Iniciaremos con la imagen a la izquierda. ¿Qué posiciones relativas de los átomos distinguimos en este arreglo? El arreglo de los átomos forma un cubo. Y estos se acomodan en los vértices y también en el centro del cubo. Debido a esa disposición, esta celda recibe el nombre de celda cúbica centrada en el cuerpo y su sigla en inglés es BCC. En el centro tenemos una estructura más. ¿Puedes distinguir las posiciones relativas de los átomos? Al igual que la celda anterior, en esta celda también los átomos forman un cubo. Las posiciones relativas son en los vértices, pero ahora los átomos se ubican en el centro de la cara. Es por ello que esta celda recibe el nombre de estructura cúbica centrada en las caras, cuya sigla en inglés es FCC. Finalmente, tenemos una estructura con un arreglo distinto de átomos. Trata de formar el cuerpo geométrico. En esta última figura, podemos ver que el arreglo de los átomos genera un hexágono. Por lo tanto, el nombre que recibe esta figura es una estructura hexagonal de planos compactos. Sus siglas en inglés, HCP. Describiremos ahora la relación entre el parámetro de red y el radio atómico. Puedes revisar en tus apuntes o en los guiones de clase. Para la celda BCC, esta relación es igual a 4R sobre raíz de 3. Para la celda FCC, la relación es A es igual a 4R sobre raíz de 2. Y en el caso de la celda HCP, se vuelve muy fácil la identificación. El parámetro A es igual a 2R. Además, en la celda HCP hay un segundo parámetro que representa la altura de la celda. Este parámetro se relaciona con el parámetro A través de la siguiente relación: 1.633A. A continuación, cuantificaremos la cantidad de átomos contenidos en cada tipo de celda. Las contribuciones de los átomos en el vértice representan un octavo. Y si el átomo se encuentra ubicado dentro de los límites de la celda, la contribución es total, es unitaria. Por tanto, los átomos contenidos en la celda BCC suman 2. En el caso de la estructura FCC, los átomos de los vértices contribuyen con un octavo cada uno. Los átomos ubicados en el centro de las caras tienen una contribución de 1/2. Totalizan 4 átomos por celda unitaria.
En el caso de la estructura HCP, la distribución es diferente. Un átomo en un vértice tiene una contribución de 1/6. Y notamos átomos que se encuentran totalmente internos a la celda, como también átomos que se encuentran en el centro de la base. En este caso, la contribución es de 1/2. En total, para la celda HCP, tenemos 6 átomos por celda unitaria. El APF o factor de empaquetamiento nos da una idea del aprovechamiento del espacio en la celda. Para la celda BCC, que es la estructura más abierta, el APF tiene un valor de 0.68. Mientras que para las estructuras FCC y HCP, que son estructuras más compactas, el valor del APF es de 0.74. Puedes corroborar estos valores por medio de las clases y tus guiones. Con estas características resolveremos los 3 problemas de la discusión 2. El enunciado del primer problema nos dice: un metal tiene estructura cúbica. Su densidad es 2.6 gramos por centímetro cúbico. Su masa atómica 87.62 gramos por mol y su parámetro de red 6.0849 Armstrong. Un átomo está asociado con cada punto de red. Determine la estructura cristalina de ese metal. Vamos a recordar que el Armstrong es una unidad usual en los conceptos de estructura atómica y estructura cristalina. Un Armstrong representa 10 a la menos 8 centímetros. Los conceptos que utilizaremos para resolver este problema son las características de la celda unitaria y la definición de densidad. ¿Qué información podemos extraer del enunciado? La interrogante es determinar la estructura cristalina del metal, pero este metal tiene una estructura cúbica. Por tal motivo, las únicas alternativas de solución serían las celdas BCC y la celda FCC. Una de ellas corresponde al arreglo de este metal. Apliquemos los conceptos en la solución. Puesto que es una estructura cúbica, dijimos que solo tenemos 2 alternativas. ¿Es un arreglo BCC o es un arreglo FCC? De las características de la celda unitaria, podemos decir que para cada una de estas celdas hay un diferente número de átomos contenidos en ella. Para la celda BCC le corresponden 2 átomos y para la celda FCC corresponden 4 átomos. Por tanto, si conocemos la cantidad de átomos contenidos en ese metal, podremos distinguir si se trata de una estructura BCC o FCC. La interrogante ahora es: ¿cómo estimar la cantidad de átomos? Para ello hablaremos de la importancia de la celda unitaria. La celda unitaria es la mínima subdivisión de la red que retiene las características del material. Por lo tanto,
Toda propiedad que se calcule a escala de celda unitaria deberá exhibirse a una mayor escala. Es así como hemos hablado de la densidad en la discusión anterior. Hemos definido la densidad como la relación de masa entre volumen. Podemos expresar la densidad en términos de la celda unitaria de la siguiente forma. La densidad será igual al número de átomos contenidos en la celda unitaria multiplicado por la masa atómica y dividido por el producto de la constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Como puedes observar, a partir de la expresión de densidad, podemos determinar el número de átomos y de esta forma definir si se trata de un arreglo BCC o si es un arreglo FCC. Para ello vamos a despejar de la expresión para la densidad la variable número de átomos. Despejando tenemos el número de átomos será igual a la densidad multiplicado por la constante de Avogadro y a su vez por el volumen de la celda unitaria, dividido por la masa atómica. Ahora identifiquemos si contamos con los valores para cada una de estas magnitudes. En primer lugar, la densidad. La densidad es un dato proporcionado por el enunciado del problema. La densidad tiene un valor de 2.6 gramos por centímetro cúbico. La constante de Avogadro. Como su nombre lo indica, es un valor fijo y para propósitos del curso sabemos que la constante de Avogadro es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. ¿Qué podemos decir con respecto al volumen? No lo conocemos, pero siendo una estructura cúbica, el volumen de la celda unitaria será igual al volumen del cubo, lado al cubo. Para las celdas unitarias, el lado se denomina parámetro de red. Por lo tanto, el volumen de la celda unitaria será igual al parámetro de red al cubo. El problema presenta el valor del parámetro de red, 6.0849 Armstrong. Pero como la densidad está expresada en centímetros cúbicos, el volumen no puede expresarse en Armstrong cúbicos porque necesitamos unidades consistentes. Por tanto, debemos convertirla a centímetros. Recordamos la equivalencia, un Armstrong es igual a 10 a la menos 8 centímetros. Por tanto, el parámetro de red será igual a 6.0849 por 10 a la menos 8 centímetros. Como ejercicio, puedes calcular el volumen. La masa atómica es un dato del problema. En él se especifican 87.62
gramos por mol. Tenemos todos los datos necesarios para encontrar la cantidad de átomos. Te invito a que resuelvas y corrobores las respuestas. El número de átomos calculados será igual a 4.03. Por tanto, del criterio establecido anteriormente, se determina que es una estructura FCC. Y esta es la respuesta del problema 1. Si tienes consultas, puedes hacer uso del chat o también del foro en la pestaña correspondiente. Asimismo, las sesiones de tutoría programadas. Resolvamos ahora el problema 2. En este problema continuaremos trabajando con el concepto de estructura cristalina. El enunciado dice: arriba de los 882 grados Celsius, el titanio tiene una estructura BCC con un parámetro de red igual a 0.332 nanómetros. Bajo esa temperatura, el titanio tiene una estructura HCP con un parámetro A igual a 2950 nanómetros y C igual a 0.4683 nanómetros. Determine el cambio porcentual en el volumen cuando el titanio cambia de HCP a BCC. Y responda, ¿es una contracción o una expansión? En las imágenes a la izquierda representaremos este cambio. A los materiales que presentan esta característica o propiedad de poder ordenarse bajo diferentes tipos de arreglo, se les llama alótropos o polimórficos. Es de reconocer que el arreglo se corresponde con una determinada temperatura. Por ello, el límite está establecido a una temperatura de 882 grados Celsius. A temperaturas mayores a este valor, el titanio se ordena siguiendo un patrón BCC. A temperaturas menores a este valor, el titanio se ordena siguiendo un patrón HCP. Por consiguiente, si el titanio se calienta, aumentamos la temperatura, cambia de una forma HCP a una forma BCC. Por lo tanto, vamos a distinguir la condición inicial como la estructura HCP y la condición final como la estructura BCC. ¿Qué concepto utilizaremos para resolver el problema? Las características de cada tipo de celda unitaria. En primer lugar, a la izquierda tenemos la estructura BCC. De la tabla que completamos al inicio de la discusión, sabemos que la cantidad de átomos que hay en esta celda es igual a 2. Y que siendo una estructura cúbica, su volumen se expresa como parámetro de red al cubo. Por otro lado, tenemos la estructura hexagonal de planos compactos, HCP.
En ella, la cantidad de átomos es, ¿lo recuerdas? 6. Pero el volumen tiene una expresión distinta, porque está relacionado con la base, que está representada por un hexágono, y la altura, representada por el parámetro C. El volumen para la celda HCP tiene la siguiente expresión: 3a cuadrado C seno de 60. A partir de relaciones trigonométricas, tú puedes expresar este volumen. Partiendo de que puedes dividir el área de la base en 6 triángulos. ¿Qué consideramos para resolver este problema? Nos pide el cambio volumétrico porcentual. Por lo tanto, vamos a escribir la expresión para el cambio volumétrico. El porcentaje de cambio volumétrico será igual al volumen final menos el volumen inicial sobre el volumen inicial. Y como es porcentual, multiplicaremos por 100. Utilizaremos esta expresión para dar respuesta al problema. ¿Qué tenemos que identificar? ¿Cuál de las celdas es la estructura inicial y cuál la estructura final? Como hemos visto antes, la estructura inicial es la HCP. La estructura BCC será entonces la condición final. Este es el cambio. De una estructura HCP se agrega calor y el titanio se reordenan sus átomos para formar una estructura BCC. Escribamos nuevamente la expresión para el cambio volumétrico. De aquí podemos identificar el volumen final está asociado a la celda BCC, mientras que el volumen inicial está asociado a la celda HCP. Pero observa la imagen. ¿Cuántos átomos contiene la estructura HCP? En este arreglo hay 6 átomos. En cambio, en la estructura BCC únicamente son 2 átomos. Por tal motivo, no podemos pensar que con una celda HCP se formará una sola celda BCC, porque tendremos una diferencia de 4 átomos. La materia no se crea ni se destruye. Por ello, la proporción de transformación no puede ser de 1 a 1. Esto es incorrecto. Considerando la conservación de la masa,
tendremos lo siguiente. Con una celda HCP, que son 6 átomos, es posible formar 3 celdas BCC. Seis entre 2, 3. Por ello, la expresión para el volumen final e inicial va a quedar expresada en la siguiente forma. El volumen inicial, como tenemos una celda HCP, pues será el volumen de esa celda. 3a² C seno de 60. Pero en el caso del volumen final, como ahora se tienen 3 celdas BCC, será igual a 3 veces el volumen de la celda BCC. Es decir, 3 por el parámetro al cubo. Dado que no vamos a simplificar con otras magnitudes, con diferentes unidades, podemos trabajar el problema en nanómetros como están expresados los parámetros. Te invito a que resuelvas este problema y corrobores la respuesta. Una vez efectuados los cálculos, el porcentaje de cambio porcentual tiene un valor de 3.68. Dado que es un valor positivo, tiene lugar una expansión. Reflexionemos un momento. Si en lugar de considerar la conservación de la masa, únicamente hubiésemos tomado en cuenta la naturaleza de la celda, la respuesta sería muy distinta. Por esa razón es importante conocer y entender las características que definen a cada tipo de estructuras cristalinas. El problema 3 es un problema ya conocido, puesto que lo hemos resuelto en la discusión 1. Su enunciado dice: se ha electrodepositado una capa de zinc de 0.0009 pulgadas en un disco de acero de 2 pulgadas de grosor y un diámetro de 80 pulgadas. Calcule el peso requerido de zinc en gramos para efectuar este proceso, pero el cambio se expresa a continuación, considerando la estructura cristalina del zinc. Al igual que el ejercicio de la discusión 1, tenemos un disco en el cual se aplica un recubrimiento de zinc en toda su superficie. Por tanto, trabajaremos con datos de la discusión 1 y además con las características de la estructura cristalina del zinc. De la discusión 1, trabajamos con el criterio de la densidad. Además, considerando la superficie donde se iba a depositar esa capa de zinc, calculamos un volumen para la capa
de 155.68 centímetros cúbicos. De los resultados de la discusión 1, lo voy a anotar por acá, le voy a poner M1, obtuvimos un valor de 1110.465 gramos. Esta era la respuesta en la discusión 1. Pero ahora vamos a considerar la estructura del zinc. ¿Qué significa? Que vamos a considerar el tipo de celda unitaria, que en esta celda unitaria hay características como el número de átomos que contiene esa celda y además la expresión para el volumen de la celda unitaria. Dado que los metales tienen ordenamientos de largo alcance, eso quiere decir que son patrones que se repiten en el espacio y en todas direcciones. El arreglo entonces mantiene regularidad. Eso permite que los átomos se vayan ubicando a espacios regulares. Por lo tanto, podemos establecer la siguiente relación entre los volúmenes. En el volumen de una celda unitaria hay un determinado número de átomos que corresponden a esa celda unitaria. Si se mantiene la regularidad del arreglo, en cualquier otro volumen distinto al de la celda unitaria, habrá una cantidad n. De acá, de esta relación, despejaremos n. N entonces va a ser igual al volumen multiplicado por la cantidad de átomos que hay en la celda unitaria dividido por el volumen de la celda unitaria. De esta expresión conocemos B. ¿Qué es el volumen de la capa? Necesitamos entonces conocer el tipo de celda del zinc para definir las otras características. ¿De dónde obtenemos estos valores? Tenemos acá un extracto del apéndice A del libro de Askelon. Son los datos correspondientes al zinc. En la tabla contenida en el apéndice se encuentra el número atómico, la estructura cristalina, que es HCP, los parámetros de red A y C, la masa atómica, la densidad y la temperatura de fusión. Ya que conocemos que el zinc tiene un arreglo HCP, como vimos al inicio en las características y en el problema 2, el volumen para esta celda se calcula por la expresión siguiente: 3a cuadrado c seno de 60.
Los valores de A y C están en la tabla, pero están en Armstrong. Por lo tanto, hay que convertir esos valores, hay que expresarlos en centímetros. ¿Por qué en centímetros? Porque el volumen de la capa está dado en centímetros cúbicos. Te invito a que calcules el volumen de la estructura HCP. Ahora vamos a sustituir en la ecuación. Recordemos la ecuación. N es la incógnita, el volumen de la capa por la cantidad de átomos por celda sobre el volumen de la celda unitaria. N es igual al volumen de la capa, un valor de 155.68, por la cantidad de átomos, que son 6 en la celda, dividido por el volumen de la celda unitaria HCP, que cuando la calcules debe proporcionarte un valor de 9.1269 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Aquí tenemos centímetros cúbicos por átomos sobre centímetros cúbicos. Resolviendo, tenemos un valor de N de 1.0234 por 10 elevado a la 25 átomos. Estos son los átomos que forman ese recubrimiento, acomodados de acuerdo al orden de la estructura HCP del zinc. El problema nos pide determinar la masa. ¿Cómo determinamos la masa? Si tenemos la cantidad de átomos, podemos aplicar el concepto de mol. Aplicando concepto de mol. Recordamos que en la masa atómica de todo elemento hay contenido un número de Avogadro de átomos. Es así como en cualquier masa distinta habrá una cantidad n de átomos. Eso será lo que plantearemos. En la masa atómica del zinc hay un número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 átomos. Como en cualquier otra masa, que es nuestra incógnita, habrá una cantidad n, que es la que acabamos de determinar. 1.0234 por 10 a la 25 átomos. Resolvemos y obtenemos un valor para M de 1111.13 gramos. De la discusión 1, el valor de la masa era de 1110. Esta es la discusión 2 y esta es la discusión 1. La masa de la discusión 1 es diferente de la masa de la discusión 2
debido a que los criterios utilizados para la solución son distintos. En la discusión 1 trabajamos con la densidad y la densidad corresponde a un valor experimental. En la discusión 2 trabajamos con las particularidades del arreglo atómico, pero considerando un arreglo perfecto. Te invito a que determines la densidad teórica del zinc y compares con el valor experimental con el que trabajamos en la discusión 1. De esta forma concluimos con la discusión 2.